Desiguales de domingo, buenas noches. Este mapa es la evidencia de un crimen. Ningún dirigente de un organismo internacional, ni de un país, ni de quienes hayan tenido algún tipo de responsabilidad en el modo en que se distribuyeron las vacunas, tiene derecho a sorprenderse ante el surgimiento de una nueva variante en este continente, en el continente africano, que es, como vemos este cuadro, el continente que menor cantidad de vacunas tiene administradas cada 100 personas, al 27 de noviembre de 2021. Insisto, este mapa es la evidencia de un crimen. Vamos a ir a la placa siguiente porque pone a este mapa en números. En los países más pobres del mundo, solo 3 de cada 100 personas están completamente vacunadas. Solo 3 de cada 100. En África, el 7% de la población está vacunado. Y miren estos números. En Burundi, 0,0025. En la República Democrática del Congo, 0,06. En Chad, 0,42. Hay que hablar de una nueva variante, Omicron, originada en Sudáfrica. Sudáfrica tiene el 25% de su población vacunada y fue junto con India los primeros países en pedir formalmente la liberación de patentes, a lo que sabemos los laboratorios nunca cumplieron. África, además, es un continente con un sistema de salud demasiado frágil, con una tasa muy baja de vacunación de su personal de salud y con una malnutrición que tiene niveles nunca antes vistos. Todo este combo hace que, como dijo Pablo, los organismos internacionales no puedan mirar para un costado. Y hay un dato, Pablo. El mecanismo COVAX, ese que se organizó desde la OMS para armar una especie de equidad entre los países al momento de recibir la vacuna, a octubre de 2021 había repartido solamente 365 millones de vacunas. ¿Sabes cuántas había prometido? 1.300 millones. Hubo 1.000 millones de vacunas que prometieron los países ricos y que nunca repartieron. Hace algunas semanas nada más, algunos días, hace una semana, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, denunció o puso arriba de la mesa que efectivamente el 6% de las vacunas fueron distribuidas por el mecanismo COVAX de Naciones Unidas. El 94% fueron vendidas por la industria farmacológica. Y eso nos lleva directamente a preguntarnos en qué están pensando los organismos internacionales. Aquellos que en un momento determinado del siglo XX planificaron un mundo. Y lo que hoy hay que preguntarse, a la luz de lo que efectivamente ha dominado la distribución de vacunas, que no es la solidaridad, que no es el derecho al acceso a la salud, sino la lógica mercantil, lo que hay que preguntarse de los organismos internacionales al día de hoy es qué privilegios están custodiando. Estamos ya en comunicación con el doctor, con el médico infectólogo Pedro Camp, para hablar sobre esta situación y sobre en Argentina también lo que tiene que ver con la pandemia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucila? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? La primera pregunta que quiero hacer tiene que ver con el mecanismo COVAX, con este intento de distribución igualitaria que no funcionó, con la consecuencia que hoy es que Europa y Estados Unidos digan, bueno, cerremos África, que no venga nadie, que no entre nadie, que no llegue la nueva variante. ¿Cómo ve la situación? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que esto se detectó en Sudáfrica. En todo caso, ni siquiera significa que se haya generado en Sudáfrica. Es altamente posible que haya sido en algún país africano por las condiciones que ustedes describían. Claro. Hay una falta de acceso a la salud en general, hay una situación de desigualdad social entre países y dentro de cada país. Sabemos que todas las enfermedades infecciosas golpean más a los que están más golpeados, a los más vulnerables. Esto pasa con el VIH-Sida, que estamos próximos a cumplir ahora 40 años de la descripción de los primeros casos. Esto pasa con la tuberculosis, esto pasa con el sarampión, una enfermedad que está volviendo, que de paso aprovecho para decir, muy importante que se revisen los carnets de vacunación y que se vacunen las personas que van a viajar al exterior, que se vacunen para sarampión y tengan en cuenta esa circunstancia porque hay rebrotes, en fin. Tenemos situaciones de múltiples tipos en relación a la salud que son todas vinculadas con la situación de desigualdad social, y esto que ustedes señalan es absolutamente acertado. En África se da una combinación de dos situaciones muy importantes. Una es la falta de acceso a las vacunas y la otra que es el continente más afectado por el VIH. Hay muchas personas inmunocomprometidas, claro, que en todo caso se defienden peor de las infecciones,
y son involuntariamente un caldo de cultivo para la multiplicación del virus, ¿no? Claro. Y acá hay que tener en claro una cuestión. Los que no lo hagan por solidaridad, que lo hagan por egoísmo, los países. Porque si nosotros no resolvemos la situación del acceso a la vacuna en todas partes del mundo, no nos vamos a librar de esta situación pandémica que amenaza con prolongarse en el tiempo. No existe este país se salva solo, como no existe una persona se salva sola. Claro. Pedro, ¿qué se sabe a esta altura de esta nueva variante Omicron? Omicron es una variante nueva que fue detectada hace apenas 72 horas y que en apenas 48 horas la Organización Mundial de la Salud la clasificó como variante de preocupación. Aclaro esto porque en realidad si ustedes siguen el orden teníamos alfa, beta, gamma, delta y no pasamos a epsilon que sería la próxima. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud califica a las variantes en variantes de interés, es decir, cuando aparece una variante, aparecen algunas mutaciones, se las observa, pero si no tienen un efecto epidemiológico no son variantes de preocupación. En cambio esta se la identificó enseguida como variante de preocupación por la muy rápida transmisión que tiene de persona a persona y por el estallido de casos que hubo inicialmente en el sur del continente africano. Claro. Sabemos que es una variante que tiene 32 mutaciones en la proteína de la espiga, que es la proteína que usamos como antígeno para producir la respuesta inmune. Eso hace que, digamos, hay una buena noticia, es que no impide el diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer con PCR, no tanto con test de antígeno. Ahí hay que hacerlo con la técnica tradicional del hisopado nasofaríngeo por PCR. Sabemos que es más transmisible, mucho más transmisible que la variante Delta, que a su vez es más transmisible que las variantes originales. Lo que todavía no sabemos y no está demostrado es cuál es la situación de las personas vacunadas con respecto a esta variante. La efectividad de las vacunas. Y tampoco sabemos, pensamos que las vacunas deberían ser efectivas de todas maneras, pero hay que demostrarlo. Y tampoco sabemos si las formas clínicas son más leves o más graves que las que se presentan con las otras variantes. Claro. Doctor, le quiero preguntar sobre la Argentina, teniendo en cuenta los números de vacunación, principalmente de los menores de edad y de los jóvenes. ¿Qué es lo que cree que puede llegar a ocurrir de aquí en adelante, teniendo en cuenta el verano y, bueno, la flexibilidad ya hoy por hoy en la mayoría de las situaciones? Sí, efectivamente tenemos un alto nivel de circulación. Lo cierto es que la Argentina venía teniendo unas 20 semanas continuas de reducción de casos. Entramos en una meseta y en un ligero aumento. Ahora estamos un 14% arriba de lo que estábamos hace algunas semanas. Eso es un elemento que nos tiene que llamar la atención. El mensaje principal que yo quisiera transmitir es que la pandemia no terminó. Bien. La pandemia no terminó y es probable que haya llegado para quedarse y que tengamos que aprender a convivir con la pandemia. Por eso acá hay dos herramientas que son claves y están en manos de todos nosotros. Bien. Uno es la vacunación. Por favor, las personas que no se vacunaron, que vayan a vacunarse mañana. Las personas que iniciaron el esquema de vacunación y que tienen una dosis, que vayan a aplicarse la segunda dosis. Sabemos que esto lleva un poquito de tiempo, que es una molestia, que hay que trasladarse al centro de vacunación, pero es muy importante por su propia salud y por la salud de los demás. Porque por ahí una persona joven, que por ejemplo tenemos esta situación en jóvenes entre 18 y 39 años, que es el sector que está más pobremente vacunado, sacando el caso de los chicos. Una persona joven puede por ahí pasarla relativamente bien con el COVID. No necesariamente la va a pasar bien. Hemos tenido casos de fallecidos en gente joven. Hay muchos casos con síndrome post-COVID, es decir, con las secuelas que aparecen después. Pero al mismo tiempo, esa persona que la puede haber pasado bien, se lo puede transmitir a otra persona, un inmunocomprometido, un familiar, un tío, un abuelo, un padre, y no quisiéramos que nadie tenga que arrepentirse por no haberse vacunado. Totalmente. O sea que es muy importante la vacunación. El otro elemento es que hay que mantener las medidas de distanciamiento social, el uso del tapabocas, particularmente en los lugares cerrados y también en lugares abiertos cuando estamos en contacto cercano con otra gente, el lavado de manos, en fin, las cosas que ustedes conocen, mantener ventilados los ambientes, etc. Pedro, le agradecemos mucho esta charla y por todo, ¿eh? Un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, hay vacunas. Hay vacunas, no hay excusas. Hay que vacunarse, tenés que vacunarte con el esquema completo. Este es el pedido solidario, pero también, como explicaba Pedro Can, el pedido más, si vos querés, más egoísta, para que efectivamente no circule el virus y no se genere una nueva variante. ¿Vamos? Sí. Y arrancamos este programa libre de humo, como decimos siempre, aquí en Desiguales. Y están en la mesa hoy Can Devoto, Lu Bertoia, Pablo Ibáñez. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Arrancamos con Cande?
Semana económica, ¿no? Sí, no, te quería sumar si puede Dale, ser algo con obvio. el tema de... Mañana va a salir una decisión administrativa que va a reaplicar el tema de cuarentena de 10 días, PCR 72 horas, para los que vengan de viaje y hayan estado en algún país de África. Iba a comenzar... Mirá. No hay vuelos directos a la Argentina, como no hay vuelos, están cerrados los vuelos de Sudáfrica, de África en general, a Europa, solo se puede llegar a la Argentina de algún país africano vía Turquía o vía Brasil. Todos los que vengan por esa vía, todos los que tengan la trazabilidad de haber estado en África, se les va a aplicar a partir del día lunes esta nueva restricción que va a repetir las restricciones de siempre, PCR últimas 72 horas y 10 días de restricción. Va a incluir también a la tripulación. Mira. Y había una medida prevista que era a partir de diciembre iba a comenzar un vuelo directo desde Argentina a África y finalmente se decidió postergar esa decisión hasta que se aclare un poco el panorama sanitario con la Omicron. Gracias, Pablo. Omicron. Soy todo negro. Porque es el look de hoy domingo. Bueno, La lluvia. Perfecto, por la lluvia, está muy bien. ¿Viste? Acorde a este domingo. Al final se sigue inundando. Cande, ¿hoy qué hacemos? Vamos a explicar los números detrás de la medida de la comunicación que tuvo el jueves el Banco Central, que justamente prohíbe las cuotas para los pasajes, alojamientos y paquetes turísticos en el exterior. La idea es hablar un poco más de la tendencia, de cómo viene siendo el resultado de la balanza comercial para la Argentina y entender un poquito más con qué tiene que ver esta política económica. En un ratito nomás. Vos tenías una pregunta para hacerle igual. Sí, porque empiezan a circular como siempre. No sé si Sí. es un momento determinado. Este momento del año es particularmente para esto. El miedo a un corralito, digámoslo así, porque Sí, las sí, fake news van en torno a eso. Circulan a través de las redes sociales el alerta para ir a retirar depósitos Sí. y ese tipo de cuestiones, sobre todo depósitos en dólares. Bueno, obviamente que esta medida tiene que ver con cuidar las reservas internacionales del Banco Central. Es muy importante saber que a partir de la crisis del 2001 y a partir de justamente el corralito, el sistema bancario en Argentina no solo está dividido en pesos y en dólares, sino que el segmento que está en dólares tiene un encaje muy fuerte. ¿Qué quiere decir un encaje? ¿Qué es un encaje? Que si vos depositas 100 dólares, casi 70 están directamente en el Banco Central. Y no Eso se no pueden pasa sacar. en ningún país del mundo. Los encajes suelen ser de un dígito, de Ajá. 8, 9, digo. Es una forma de hacer política económica, pero en Argentina, justamente por la experiencia del corralito, el sistema bancario en dólares es mucho más fuerte y mucho más robusto que en otros países para justamente dar más seguridad a las personas que tienen sus depósitos en dólares en los bancos. Bueno, entonces invitamos a no retroalimentar. No, ese- y además hay que decir, estamos hablando de un mensaje. contexto de cuidar las reservas, sobre todo en el marco de las renegociaciones con el Fondo Monetario y del pago del 22 de diciembre, pero los cálculos de las reservas netas, de cuánta libre disponibilidad hay, es entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, y eso no tiene en cuenta los encajes bancarios, porque justamente se sabe que esos dólares no son de libre disponibilidad, sino que simplemente los resguarda el Banco Central por si la persona quiere ir a buscarlos al banco. Clarísimo, Bien. Cande. Lu Bertoya. Bueno, terminamos la semana con una noticia de alto impacto que fue el sobreseimiento de Cristina en la causa Otesur y los sauces. De lo que vamos a hablar hoy es qué va a pasar con esto. ¿Quiénes son los jueces que van a tener la última palabra y que decimos hay que mirar, que probablemente nosotros no los conocemos? Son los jueces de casación. Son los jueces de casación, el máximo tribunal penal del país. Probablemente no los conocemos, pero esa sala la está mirando todo el mundo de la política. Interesante. Bueno, en un ratito nada más. Nos vamos a ir a... ¿Y el señor Pablo Ibáñez no lo...? Pensé que ya... Ah, te lo comiste. No, ¿Lo viste, lo no? comí. Vos viste, ¿no? Pensé Tiene que que ver eso- con todo, Él hizo tiene un que ver con anticipo. todo. Pensé que Hablamos había usado de... su turno para otro mensaje. No, hablamos del tema sanitario, hablamos de economía y hablamos de la cuestión judicial. Se viene un fin de año terrible, o muy movido desde el punto de vista legislativo. Ahí Muy se movido está concentran. bien, terrible con nota, Intenso podría ser la palabra. quilombo. Imagínate que hay muchas leyes, hay mucha demanda del gobierno, mucha expectativa le puso el gobierno a que se logre una instancia de negociación y de acuerdo y de debate. Recordemos que el 11 de diciembre el gobierno se queda con minoría en ambas cámaras y también, a eso vamos a repasar, vamos a tratar de reconstruir esta especie de rompecabezas Bien. que tiene por delante en materia legislativa el gobierno. No solo cómo está distribuida y las posiciones diversas en el universo opositor, sino también algunos matices, tensiones que hay hacia adentro del propio frente. Corregime porque para mí esto nos lleva directamente al living. El gobierno tiene el desafío de trazar algunos acuerdos con la oposición
pero también tiene el desafío de conquistar consensos alrededor de ciertas políticas con el poder económico y también con los movimientos sindicales. Es todo el sistema que de alguna manera se pone por delante el desafío si puede lograr algún punto de acuerdo, algún Bien. punto de negociación que no necesariamente puede ir a un acuerdo. Por ejemplo, va a estar en discusión el proyecto de presupuesto 2022. Es muy difícil imaginar que cualquier organización de gestión no se haga a partir de un presupuesto sólido y confiable y que además esté validado. Bueno, ese es un punto donde además de la cuestión legislativa, también van a entrar a jugar otros actores. Ahí también está la dinámica del propio sistema del Frente de Todos. Pablo, ¿qué significa esto de un presupuesto apoyado, bancado, que dé previsibilidad para un plan económico posterior? Debería ser la carta donde la oposición le termina de decir al gobierno, bueno, entendemos que estas son las herramientas con las que ustedes quieren empezar o atravesar el año 2022. Uno se puede quedar con un antecedente. En el 2010, Ajá. cuando el oficialismo en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, perdió la mayoría en el Congreso, no tuvo presupuesto porque la oposición decidió no acompañar el presupuesto. Esa carta existe hoy. Hay una posibilidad, algunos dicen que se va a tensionar al máximo, pero todo, por eso quiero decir que es el gran desafío, cómo se para no solo el oficialismo, sino también la oposición. Sí. Hablando de cartas. No, eso te iba a decir, ¿no? Porque digo, una carta este día sábado de la vicepresidenta en la que remarca que va a tener, luego de muchos años el peronismo, minoría, digamos, en la Cámara de Senadores, ¿no? Lo pone puntualmente. Lo pone puntualmente. Cuando repasamos cómo podía quedar el Congreso antes de la general, Sí. hablábamos de ese escenario. Sí. Yo tenía el dato, lo repasaba por lo menos en el 2001, que empieza la elección directa de los senadores, porque hasta en el 2001 los senadores nacionales los elegía cada legislatura provincial. ¿Recuerdan? Bueno, empezó ahí, desde entonces yo tenía los datos. Aún en el 2010 y en el 2008, teniendo mayoría objetiva, si se quiere, perdió elecciones, perdió las 125. Claro. Digamos, Con el voto no positivo. Exactamente, pierde de alguna manera matemáticamente la mayoría por primera vez en el Senado, pero ya había tenido escenarios de dificultad legislativa el oficialismo del Congreso. Bueno, este es el rompecabezas que después va a desarmar y volver a armar Pablo Ibáñez, que estamos viendo. ¿Te gusta jugar al rompecabezas, Ibáñez? Me gustaría que sea más fácil el rompecabezas. Bueno, nos vamos al living, porque está con nosotros Antonio Aracre, es el CEO de Syngenta. Voy a saludar a Antonio. ¿Cómo estás? anda, Antonio? Siempre Hola, me hace sí, lo la mismo, saludar. saluda así, hace que la gente Mirá se que- pare. Sí, padre, estábamos acomodados. Ya Bueno, está. Antonio Aracre es el CEO de Syngenta, que es una empresa dedicada a la tecnología agropecuaria y además es la mayor agroquímica del mundo. Y que tiene, y también de la Argentina. Y estamos con Luis Campos, que es el coordinador del Observatorio de Derecho Laboral de la CTA Autónoma. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Gracias a los dos por haber venido en este domingo de lluvia, además que sabemos que cuesta el doble, ¿no? Sí. Antonio estuvo hace muy poco reunido con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía, también con otros empresarios. Es lo más cerca que alguna vez vamos a estar, Lucila, creo, del Círculo Rojo. No sé, momento. no sabe, nunca se sabe. La pregunta es, ese escenario de previsibilidad que recién mencionaba Pablo, en esas reuniones, ¿cómo se conversa? ¿Cómo se construye? ¿Qué sensaciones quedan después de ese tipo de juntadas, iba a decir? Fue una reunión muy buena porque justamente lo que transmitieron tanto el presidente como el ministro de Economía fue la necesidad de construir un consenso, un acuerdo amplio con el sector empresario y con el sector de los trabajadores representados por los sindicatos, para que de alguna manera con ese consenso social amplio y transversal el Congreso pueda también asumir una postura más proactiva y más positiva frente a ese acuerdo que tendría el aval tanto de la parte económica como de la parte O sindical. sea, para que la oposición se sienta muy sola si decide rechazar o no acompañar algo que ya acordaron empresarios y sindicalistas. Sería difícil, pongámoslo así, ¿no? Bien. La Ahora- política siempre tiene esa chance. Sí, claro. Ahora hay algo que me parece interesante que tiene que ver con, bueno, cuáles serían esos puntos de acuerdo. Porque se habla tanto de acuerdos y se habla tanto de, digo, pienso en pobreza cero, bajar el desempleo. Todos estamos de acuerdo con eso, claro que sí. La pregunta siempre es el cómo. Esto sería más como de corto plazo. Más Lo chico que vos aún. comentás son como objetivos aspiracionales Ajá. a un mediano largo plazo. Esto que el ministro ha dado en llamar como plan plurianual Ajá. determina algunos objetivos intermedios.
en cuánto tiempo se alcanzaría un equilibrio fiscal, cómo se irían reduciendo los subsidios en las tarifas públicas, segmentando las distintas fajas de la población o franjas de la población, cuál sería el tipo de cambio de equilibrio para los próximos 3 años y la inflación esperada para los próximos 3 años. Si firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿podemos conseguir financiación genuina para el déficit que acordemos para los próximos 2 o 3 años, de manera que la emisión se reduzca a una mínima expresión y podamos tener una inflación mucho más contenida? O sea que de esto va a ir el proyecto de ley plurianual económico. Correcto. Antes de preguntarle a Luis sobre la mirada desde lo sindical, desde la clase trabajadora, ¿están convencidos, el poder económico está convencido, o los empresarios están convencidos que la emisión es la responsable de la inflación? Bueno, digamos, cuando vos decís los empresarios es como algo muy amplio, yo puedo contestar por mí, Sí. y creo que hay por lo menos 3 causas de la inflación. El desequilibrio fiscal y la emisión tienen una importancia macroeconómica, digamos, clave, pero no es la única. Argentina es un país que todos sabemos muy bien el problema de la bimonetariedad a raíz de no tener moneda durante muchos años, y eso hace que cualquier desequilibrio en el frente externo, sea en el tipo de cambio, repercute inmediatamente en la inflación. Eso en un país como Brasil no lo tenés. Pueden tener un problema o no con el tipo de cambio, puede haber una devaluación, que de hecho la hubo en los últimos 2 años en Brasil, y sin embargo la inflación nunca pasó de un dígito. En la Argentina, cualquier movimiento en el tipo de cambio inmediatamente se traslada a la inflación, o en gran parte, ¿no? Así que digamos que eso... No mencionaste la concentración económica o Bueno, los márgenes de ganancia. Te diría que esa es la tercera, ¿no? Que es esta cuestión de cómo, la dinámica de los mercados, ¿no? Y hay algunos que están más concentrados, otros menos concentrados, y eso evidentemente también influye. Bien. Luis. Escuchaba, ¿no? Sí, estaba atento. Los escucho. Bueno, en principio, ¿cómo ves la participación, digamos, del mundo sindical, de las centrales, sobre todo de la CGT, que es la más protagonista, digamos, de este tipo de reuniones, para construir ese escenario de previsibilidad que mencionaba Antonio? Por un lado, estos planes, cuando básicamente lo que contienen son objetivos, nadie va a decir que no, o nadie va a ponerse en una postura de oposición muy abierta, pero en realidad todos saben que son bastante flojos de papeles si solo incluyen los objetivos, porque en realidad falta lo que decía Lucila, que tiene que ver con el cómo. Puede haber un escenario de reducción del déficit fiscal plurianualmente, pero después la discusión va a ser, bueno, ¿cómo se hace para reducir ese déficit fiscal? Y si eso va a ser, como dice el ministro Guzmán, a través de crecimiento, bueno, ¿cómo se va a llegar? ¿Cómo se va a promover ese crecimiento económico sin desajustar toda otra serie de variables macroeconómicas que hoy están muy desajustadas? Con lo cual, yo te diría, difícilmente, tanto del sector empresario como del sector trabajador, vayan a sacar los pies del plato rápidamente de ese tipo de declaración de grandes buenas intenciones y de escenarios de previsibilidad, pero después hay que ver realmente en los papeles cómo se va a llegar a eso. Y la otra cuestión que también es muy central, yo lo escuchaba hablar a Pablo hace un ratito del presupuesto. Si miramos, hagamos el ejercicio de ver los últimos 20 presupuestos, y digo 20 por poner un número arbitrario, vamos a decir los últimos 10, los últimos 30, creo que no arriesgo mucho si digo que la totalidad, visto cómo fue la ejecución presupuestaria un año después de la elaboración de ese presupuesto, fueron grandes dibujos. Con lo cual, pensemos el presupuesto del año pasado con una inflación del 29% anual, vamos a estar rondando el 50% aproximadamente. Pensemos los planes de metas de inflación durante el gobierno de Mauricio Macri, que planteaban el famoso escenario del 10 más menos 2 y que terminamos con inflación de vuelta en torno al 50% anual, con lo cual, nuevamente, puede haber objetivos que sean compartidos, que puedan ser compartidos, pero después hay que pensar, primero, cuáles van a ser las medidas que se implementan para llegar a esos objetivos, y segundo, si esos objetivos en definitiva se van plasmando, se van concretando en la realidad, o si no pasan de ser buenas intenciones para el muy corto plazo. Antonio, ¿querés agregar algo? Sí, una cosa que a mí me parece importante es la cuestión de las expectativas. La economía en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina más aún, tiene mucho que ver con lo que se transmite desde los sectores de poder, inclusive los medios de comunicación, y cómo la gente percibe y analiza esas cuestiones. Entonces,
Si los empresarios y si el sector sindical se comprometen en una mesa sostenida de acuerdo para establecer, digamos, una ruta o un sendero de tranquilidad macroeconómica, y es más probable que esto pueda acontecer. Ahora, si son sectores que hablan, que no dialogan, que no tienen nada que ver uno con el otro, esas expectativas no tienen un ancla, no se pueden sostener, y ese cómo al que vos te referís, Luli, empieza a diluirse. Yo disiento un poco con Luis, ¿no? Sí. En el sentido de que me parece que el presupuesto va a decir cómo. O sea, el presupuesto va a decir que los subsidios a la clase media o a la clase media alta van a caer significativamente en términos de tarifas públicas. Eso es una forma de decir cómo voy a alcanzar el equilibrio fiscal. Como un ejemplo. Cuando el otro día hablábamos de esta medida antipática de la reducción de los subsidios a las cuotas, a las cuotas de los viajes al exterior, también es una forma de decir cómo vamos a hacer para cuidar los dólares escasos que tenemos y que el tipo de cambio no se siga devaluando y por ende no siga influyendo negativamente en la inflación. Hay muchas maneras de decir cómo, ¿no? Bien. Campos. No, es interesante lo de las expectativas, porque digo, solo para poner un ejemplo que todos más o menos tenemos al tanto, que tiene que ver con las expectativas de precios y salarios. Si hay algo que han seguido a rajatabla las organizaciones sindicales, que es un poco lo que más conozco, en los últimos años, no solo en el gobierno de Alberto Fernández, también en el gobierno de Mauricio Macri, fue tratar de ajustar los primeros acuerdos salariales a las expectativas inflacionarias que definía el gobierno nacional. Este año... Quedaron atrás. Pero no solo quedaron atrás. Tuvieron que renegociar sucesivas reaperturas de paritarias para no perder por goleada contra la inflación. Digo, Comercio en el 2018 llegó a renegociar 5 veces la paritaria en el año. Había acortado un 15% anual, terminó cerrando arriba de un 40%. Hoy la Asociación Bancaria cerró un 29% a comienzos de año, lo llevó al 43% y seguramente en diciembre vaya a haber una nueva renegociación del salario de bancarios, con lo cual esas expectativas... Digo, bueno, son ejemplos de algunos sindicatos poderosos igual, ¿no? Otros no lo han hecho. Pero la mayoría de los sindicatos van arrimando el bochín al 45%, entre el 40% y el 50% de incremento anual, pero de vuelta, pensando que arrancaron respetando a rajatabla esas expectativas que puso sobre la mesa el gobierno nacional y que después, por diferentes razones, no pudieron materializarse, y hacen que uno tenga que correr de atrás a la inflación y que los salarios, en ese sentido, terminan, digo, en algunos casos, superando por un par de puntitos a la inflación, en muchos casos llegando siempre de atrás, lo que para los trabajadores es un problema muy serio. Pablo Ibáñez. No, me había quedado, voy a tomar un poco lo que dijo Luis, de los 30 puntos que habían aceptado de alguna manera los sindicatos como primer acuerdo respecto a las paritarias inicialmente, pero Antonio dijo algo sobre que no puede hablar en todos los empresarios, puede hablar naturalmente por sí mismo, pero tiene una mirada sobre el mundo empresario. Evidentemente, cuando uno trata de hacer un mapa, se encuentra con que algunos están más predispuestos a sentarse a hablar, algunos parecen más dispuestos a buscar una solución, pero hay algunos sectores empresarios, incluso empresarios muy importantes, que no han aceptado o no han accedido a conversaciones, ni siquiera sentarse en una conversación con el presidente. Digo, ¿qué mapa? ¿Qué ve ahí? ¿Cuánta posibilidad? Y en algún momento, si hay un sector, si detecta que hay un sector del mundo empresario que no quiere un acuerdo. Yo creo que el empresario quiere ganar dinero. No sé si eso está bien o mal moralmente, pero es lo que ocurre. Voy a tratar de hablar de la realidad, ¿no? El empresario quiere ganar dinero. Si al país le va mal, hay poca chance de que el empresario gane dinero porque, digamos, o no tiene las condiciones macroeconómicas como para poder invertir, o tiene un mercado interno muy debilitado y la demanda demasiado angosta como para poder ofrecer sus productos. Entonces me parece que aquí es difícil pensar que el sector empresario tenga una postura política anti-argentina, porque no le conviene a nadie. Yo creo que todos los que estuvimos sentados ese día en Olivos estábamos absolutamente convencidos de que la firma de un convenio con el Fondo Monetario que incluya un ajuste feroz no le sirve a nadie. No le sirve al Fondo Monetario porque nuestra recaudación se va a caer y no vamos a tener con qué pagar. No le sirve a los trabajadores porque su base de sustento es nula. No le sirve a las empresas porque si a la gente le va mal, no compra, no vende y no gana. Eso está claro, Antonio. Ahora, lo que demuestra la historia es que
han habido empresarios o sectores empresariales que efectivamente tienen como vocación ganar dinero, viven en una comunidad, digamos, ¿no? Tienen que vivir con arreglo a los valores de esa comunidad para que subsista, pero aún así da la sensación que han apostado por un modelo económico, por un modelo de país que le ha hecho ganar menos dinero, pero por algún condicionamiento ideológico, sin embargo, han apostado al fracaso de por lo menos a la continuidad de mediano y largo plazo de algunas políticas. El voto es emocional, ¿no? Dicen. Sí, yo he visto muchos empresarios enojados con el gobierno anterior, sobre todo sobre el final de su mandato, por diversas razones, incluso hasta algunas judiciales que no tenían nada que ver estrictamente con lo económico. Así que por ahí no sé si Quizá más por el cómo que por el qué. Puede ser. Yo, honestamente, desde el punto de vista personal, siempre encontré, tanto de un gobierno como del otro, vocación como para poder conversar y poder aportar ideas. La verdad es que trato en el manejo, digamos, de lo que es puramente empresarial, dejar de lado la ideología y buscar el bien común. ¿Cande? Sí, yo tenía una pregunta para Luis. En este marco que decías de los salarios siempre corriendo detrás o acoplándose a las metas que luego se exceden, y de cara a entrar a un diciembre que va a ser intenso en lo legislativo, pero también va a ser intenso en lo económico con el programa plurianual y demás, ¿cómo ves al sindicalismo, digamos, en las bases del sindicalismo de cara a este acuerdo, que va a ser un acuerdo en el marco de renegociación con el Fondo Monetario, ¿no? Cuando hablas de las bases del sindicalismo, Sí. eso es un mundo en sí mismo. No es lo mismo las bases en actividades económicas que tienen altos niveles de rentabilidad. Pensemos en intermediación financiera, algunas ramas de la industria que están trabajando al límite de su capacidad instalada. Entonces, en esos casos seguramente vamos a tener algún tipo de reclamo, por lo menos para empardar con la inflación en aquellas actividades, aquellas paritarias que todavía no tuvieron renegociaciones. Pero también tenés las bases del sindicalismo de actividades que todavía están en situaciones de crisis económica, actividades que todavía no recompusieron los niveles prepandemia. Pienso en construcción, gastronómicos, el propio comercio, donde ahí posiblemente la situación sea más complicada para llevar adelante algún tipo de reclamos. Y además, agrego, porque cuando se habla del sindicalismo, no se suele tener en cuenta a las organizaciones de trabajadores desocupados o de la economía popular, que también son en definitiva organizaciones sindicales. Y ahí sí seguramente tengamos unos meses muy movidos, porque las bases están muy movilizadas, muy organizadas, y además es el sector que peor la está pasando ya hace un buen tiempo. Sin duda. Con lo cual, ahí seguramente, pensando en las bases y en estos distintos grupos de trabajadores, me parece que vamos a tener distinto tipo de estrategias y posiblemente en la calle veamos más acción de estas organizaciones de la economía popular, de trabajadores desocupados, y en el caso de las organizaciones sindicales tradicionales vamos a tener distintos tipos de estrategias dependiendo de la situación que está atravesando cada uno de los sectores en materia económica. Tenemos que cerrar, pero quiero hacerles una pregunta muy breve a los dos. Luis, diríamos que representas al sindicalismo y Antonio a el empresariado. Pareciera que hay una grieta, ¿no? Y en el medio que es difícil de juntar. ¿Cómo ven esa situación de cara a lo que se viene? Una renegociación con el fondo, la posibilidad de creación de empleo, la necesidad de creación de empleo entre estos dos sectores. Alguna vez se llamaba lucha de clases, pero quedó medio viejo. No, yo te iba a decir que esta grieta es insalvable, es constitutiva de este tipo de sociedad y de las relaciones sociales de producción en las cuales todos y todas vivimos. Decía Antonio, bueno, los empresarios quieren ganar plata. Y eso moralmente no está ni mal ni bien. En este sistema los empresarios buscan ganar plata y los trabajadores también buscamos ganar un salario elevado. Y de vuelta, hay intereses contradictorios que son insalvables, son constitutivos de este tipo de sociedad. En todo caso, lo que nos une es más el terror que la posibilidad de llegar a acuerdos que nos enfrenten a un consenso en el cual todos ganamos. ¿Qué terror? El terror a una destrucción mutua. Destrucción mutua. ¿Coincidís, Antonio? Sí, y yo te diría algo más todavía, porque cuando pensamos en los sindicatos, en general solemos pensar en la gente que tiene un trabajo. Y Luis mencionaba hace un ratito los movimientos sociales que muchas veces están constituidos por gente que tiene un trabajo o más precarizado o que no tiene un trabajo, ¿no? Y haciendo honor un poco al título del programa, ¿no? Creo que el gran drama del mundo y por supuesto de la Argentina es la desigualdad, ¿no? Yo pienso cuando escuchamos a los políticos
algo que nos tienen que contar con sinceridad es cómo piensan trabajar en el tema de la desigualdad de cara a sus próximos mandatos. Porque nadie lo dice claramente. Si vos pensás en un Milei que te dice hay que cerrar el Banco Central, pero después va a la Villa 31 y dice no voy a eliminar los planes sociales, está mintiendo. Entonces es importante que digan la verdad los políticos de cómo se construye la ideología que tienen con la realidad que piensan ejecutar. Y si vos pensás en un gobierno de izquierda que dice que su objetivo es trabajar para que la gente esté mejor y no tienen una propuesta para ver cómo se soluciona el tema de la inseguridad, que a la gente la matan por la calle, o cómo hacen para atraer inversiones. Sí la tienen. No, yo sinceramente creo que uno de los problemas de los sectores políticos más progresistas es que no tienen una propuesta de seguridad tan resolver clara. la desigualdad. Sí, pero ¿y en el medio? Bueno, por supuesto. Porque eso te puede llevar 20 años. Y en el medio, ¿cómo se construye? ¿Cómo se vive hasta ese entonces, hasta ese punto? Y creo que son los dos talones de Aquiles. Bien. Gracias a los dos, de verdad, Antonio y Luis, gracias por haber venido. Bueno, vamos a ver si podemos... ¿Nos paramos y vamos con él? Vamos a ver si podemos resolver esta cuestión de los acuerdos, o por lo menos plasmarlo en el Congreso Nacional. Ahí tenemos el rompecabezas que Pablo Ibáñez va a desarmar y tratar de rearmar para que lo A ver en cuánto comprendamos tiempo, Ibáñez. Tocamos el tiempo de descuento. No, el primer dato para tener en cuenta es que el tiempo de descuento diciembre, es inminente. Esto es ahora, es esta Mira, semana. va a depender mucho de cuándo se envíe el proyecto del plan plurianual. Está ya enviado el presupuesto, pero el presupuesto, como planteaba recién Luis, ya entre que se presentó el 15 ¿Qué de es el septiembre... plan plurianual? Porque de verdad... Recién como decís, Antonio dijo, ¿no? Un par de datos. el plan de los que plurianual puede es llegar a una incluir. especie de proyección para los 2 años que quedan, con pautas sobre inflación, sobre dólar, sobre crecimiento, una especie de... ¿Pero esto implica los cómo? ¿Implica maneras de hacerlo, traducción leyes? Implica por lo menos una gran definición estratégica de cómo se debe llegar a esas medidas. No es una cuestión de voluntarismo que es una hojita diciendo va a haber tanta inflación, tanta... Va a tener una proyección. Me quedé ahí con ganas de preguntarle a Antonio, que Antonio sabía, por lo menos decía que tenía alguna información respecto al plan, porque el plan prácticamente lo escribió todo Guzmán. Es el 95% de texto de Guzmán. Bueno, hablaba Después de... hay preguntas si Guzmán fue charlando con algunos referentes. Antonio estuvo, antes de estar reunido con Alberto Yo Olivos, coincido lo que estuvo con decís. Fue la primera vez que escucho cosas concretas sobre qué diría. Dijo, por ejemplo, menos subsidio a lo que tiene que ver con tarifas para sectores medios y medios altos. ¿Cómo va a ser esa quita de subsidios? Eso debería ser un esquema que todavía no está del todo cristalizado, también en la previsión del presupuesto del año próximo. Lo que decía el presupuesto, para tener dimensión de cómo se empieza de cero casi a cada momento, cuando se presentó el presupuesto del 15 de diciembre, la previsión del crecimiento para el año era 7%, va a terminar siendo casi 10%, eso va a hacer que los ingresos sean mayores y ya de alguna manera descalza la previsión de déficit del año que viene. La previsión de déficit del año que viene es 3.3 y ya hay dirigentes del propio Frente de Todos que están diciendo, no, esto hay que corregirlo, porque la economía va a crecer más, entonces si el déficit es solo 3.3 del PBI, va a haber menos gasto para mover la economía. Por lo tanto, hay toda una previsión en ese aspecto. Vamos al rompecabezas. Vamos a puntualmente. tratar de armar el rompecabezas, que es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? ¿Por qué? Porque en el medio Fernández, ¿no? Bueno, sí, pero en ninguno de los dos espacios hay número suficiente para hacer funcionar el Congreso. Punto 1. Si ocurriese la hipótesis de, ¿se acuerdan del Grupo A del 2010? Claro. Que por ejemplo votó la ley del 82% móvil, que después veta Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta. Bueno, tampoco hoy están dadas las condiciones, por lo menos a simple vista, para que haya un sector que tenga volumen propio en el Congreso para votar las leyes que quieran. No puedo obviar la carta de la vicepresidenta cuando hablabas de la conformación del Congreso, carta que apareció el día sábado por la tarde, si no me equivoco. El sábado a la tarde. ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener en lo que es, la política argentina? No sabemos que... El planteo, claro, háganse cargo. Ahí está la representación política. Ahí eso es lo que votó la gente. Eso tiene que ver, ella lo plantea básicamente con el tema de la validación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque hubo una ley enviada por el presidente que fue aprobada por amplias mayorías, diciendo que el acuerdo con el fondo debe necesariamente pasar por el Congreso Nacional. Ese va a ser un tema central. Por eso, para tratar de armar el rompecabezas, veamos dos mundos. Por un lado, el mundo opositor. Mirá, los tenés acá abajo. Bueno, ahí te los tenés encostadito, me encanta, porque también los tenían acá abajo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante leer esto? Porque no es lo mismo lo que está ocurriendo dentro de Juntos,
porque ahí puede haber algunos sectores, por ejemplo los gobernadores vinculados a Gerardo Morales, que tienen relación con el gobierno, relación con Casa Rosada, que negocian obras, que negocian asistencia, que podrían mostrarse más predispuestos a algunas leyes específicas, y hay sectores muy duros, por ejemplo, no es Patricia Bullrich una diputada, pero representa un bloque reducido, pero muy intenso dentro de Juntos por el Cambio, que se opone prácticamente a establecer cualquier tipo de negociación o diálogo con el gobierno. Dentro del esquema Juntos por el Cambio tenés un sector que efectivamente puede buscar acuerdos por propia conveniencia, y otros cuya conveniencia es que nada funcione. Sí, hablemos de los dadores de la gobernabilidad. Los gobernadores también en sus provincias necesitan acuerdos, necesitan diálogos, tienen que cerrar Pero obras. insisto en la otra parte, hay un sector que es su muy mayor duro, negocio es oponerse, o por lo menos su posición política, y construyen su identidad política. Lo sintetizamos en Patricia Bullrich porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Tiene que ver con eso, con oponerse a todo. Casi su identidad política consiste en oponerse a todo lo que proponga el gobierno. Pero acá estamos viendo, por ejemplo, a Alberto Beneltinec, que es ex gobernador de Río Negro, puede ser senador. una de las... es ex senador y ahora es senador por la provincia, puede ser uno de los que le permita al oficialismo lograr el quórum suficiente y avanzar en algunas leyes acordadas. También eso va a tener una especie, vamos a hablarlo de una manera muy barrial o muy de entrecasa. Eso todo tiene de alguna manera una negociación y un precio político, digamos, porque naturalmente en esas condiciones Río los Negro, potenciales aliados se subieron el precio a lo pavote. Y también digo, ¿no? Pensando en declaraciones como la de Duhovne, cuando dijo, bueno, lo mejor que hicimos fue dejarles la herencia del FMI porque se va a encargar de que esté todo bien. Si presentan este programa plurianual que incluye también el presupuesto de 2022, ¿por qué votarían en contra? Digo, lo pienso como, ¿por qué votarían en contra si también estarían de acuerdo con ese tipo de medidas? Por eso era interesante lo que hablaban con los gobernadores, con Aracre y con Campos, esta historia de que hay algunos temas particulares donde da la impresión que la oposición no se puede oponer. Sería muy duro que la oposición no acompañe ni el plan plurianual ni, en todo caso, el presupuesto 2022. ¿Por qué? Porque sería duro, porque sería una medida de alto costo, porque sería un involucramiento, digamos, de alguna manera romper la relación hacia afuera. En aquel momento se decidió no hacerlo. No sé si ustedes recuerdan, en el 2010, Alfonso Prat Gay armó una especie de presupuesto paralelo. No solo no se votó el presupuesto enviado por Cristina, sino que la oposición armó un presupuesto. De alguna manera el Congreso se quiso poner a gestionar la cuestión ejecutiva. Claro. Excedió de alguna manera sus funciones. Bueno, después hay otras cuestiones que tienen que ver. El plan agroindustrial pasó por la conversación con los sectores de las cadenas agroindustriales. Claro. Se supone que ese proyecto viene con todo el acompañamiento del sector. Sería muy duro para la oposición oponerse a una medida de ese quedaría tipo. muy solo. Lo que se habló del plan la ley de hidrocarburos, que genera discusiones dentro del Frente de Todos, también tiene un sistema parecido, hubo mucha discusión, se habló con los sectores. Lo que tiene que ver con cannabis medicinal y cáñamo industrial, que está muy apoyado por las provincias, porque tiene que ver con el desarrollo de una Morales industria. estuvo en Europa hablando sobre la industria jujeña de cáñamo. Jujuy fue una de las primeras que Es la desarrolló pionera, te diría, industrialmente el tema del cáñamo. Y también ahí, ahora, después te aparece, por ejemplo, la ley de envases, donde la oposición no quiere avanzar con esa ley. Algunas leyes que anunció, por ejemplo, el presidente de la Nación, todavía no se sabe en qué consisten. Está el título, pero no se sabe, y eso también genera diferencias dentro de la oposición. Dame la otra parte del rompecabezas. Lo que está, bueno, a la derecha. En esta posición, sí, a la izquierda de Alberto Fernández, hubiera dicho yo. Bueno, a la derecha de la que ver? pantalla. Bueno, La gente bien, mira la pero televisión. te pones. No. La gente Alberto. mira la televisión y Me ve pasa a la siempre- me derecha pasa siempre de la con los pantalla. penales y el arquero. A la derecha del arquero, a la izquierda. Cristina Fernández de Kirchner, y de paso meto la pregunta, ¿qué impacto tuvo la carta? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner, presidente del bloque. La carta tiene una definición política y de alguna manera es una descripción de algo que de facto es así. Digamos, el Poder Ejecutivo, el presidente, es el encargado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cuál es el dato peculiar? Que Cristina Fernández de Kirchner no es cualquier vicepresidenta. Sí, claro. Y de alguna manera también forma parte del Poder Ejecutivo. No de alguna manera. No, forma parte. Pero con un del protagonismo Ejecutivo. distinto a cualquier vicepresidente o Está bien, vicepresidenta del se supone- mundo. Cuando yo leía la carta ayer me daba la sensación de que Cristina está acostumbrada a llevarse mal con los vicepresidentes. Entonces, que esa situación Sí. genere esa especie de ruido, porque en realidad debería haber una posición unívoca
entre el presidente y el vicepresidente y que la negociación que lleva adelante el Ejecutivo, pero sí es cierto que debe pasar por el Congreso y ahí el Congreso se deberá comprometer con el acuerdo con el fondo. ¿Por qué es relevante lo cristiano? Lo decíamos hoy, porque no va a tener el número que tuvo en el Senado. Hasta ahora el Frente de Todos en el Senado tiene 40 votos de los 72, una mayoría muy cómoda, muy amplia, que le permitía incluso avanzar con DNU, avanzar con algunas designaciones bueno, de judiciales, eso te quiero preguntar. que es un tema delicado, que yo creo que eso también va a generar una discusión adicional. Porque estaba Rafecas y estaba la oposición a viva voz diciendo nosotros lo queremos votar. El 14 de noviembre nos sentamos a discutir el pliego de Rafecas para la Procuración General. Jefe de todos los fiscales. ¿Qué va a pasar con Bueno, hay dos temas que tienen que ver con la justicia. Uno es Rafecas y el otro es el reemplazo, el quinto integrante de Perdón, la sobre Corte. eso sé que Luciana tiene información. Bueno, A ver si es lo mismo. No. Hay como un planteo donde también se debe entender que el gobierno debe dar una señal. Es decir, si acepta que la condición de minoría lo paraliza y no presenta ni a Rafecas ni un plan B que sea Rafecas, o no presenta una opción de la Corte. ¿Lu? Bueno, para la Corte lo que estaba pasando era que en pocos días, el 30, el primero, se vence el plazo que establecía el decreto 222 para designar. La información es que por el momento el presidente Alberto Fernández no mandaría, no revelaría ni quién es su candidata, decimos candidata porque sabemos que va a ser una mujer, y y no mandaría el pliego. O sea, está leyendo esa situación de peor representación para tomar esa decisión. Bueno, no quemar un nombre, ¿no? Se posterga el plazo. Por el momento sí, digamos que no es obligatorio, Bien. era como... Sí, posiblemente tenga que ver también con una especie de acuerdo general, porque está lo de Rafecas y está lo de la Corte, pero también sin mayoría va a ser un problema para la designación de muchos uno pliegos que podría tenían decir, dando vueltas. hay que ver cómo sale de toda esta situación en estas semanas y ver qué situación queda tanto con la oposición, cómo queda posicionado el gobierno después de las negociaciones. Sí, y el otro dato, para completar el tema del rompecabezas, es, en diputados, el Frente de Todos está más acostumbrado porque hasta ahora tiene Siempre tuvo que negociar. siempre tuvo que negociar, se redujo la vía del medio, se redujo la ancha avenida del medio porque quedaron menos provinciales, había tenido en su momento el interbloque federal, que eran algunos que acompañaban. El ramonismo. Exactamente, los Ramones y La demás. avenida del medio siempre se dice, nunca es tan ancha. No, bueno, no era ancha, Nunca no era la tan 9 de ancha, julio. pero le permitía al oficialismo, forzando un poco, llegar a los 129 para tener el quórum Bien. y para avanzar con eso. Ello se complica. Ahora, la cuestión básicamente también va a ser cómo funciona internamente el Frente de Todos. Cómo se desarrolla esta relación entre Massa y el Ejecutivo. Massa había sido uno de los que convocaba de alguna manera o promovía la idea del diálogo, pero también son días bastante complicados en la relación entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, el presidente del bloque. Hubo algunas tensiones, algunos desencuentros. Se supone que eso debería justamente ordenarse, porque si además de tener que negociar con la oposición tenés algún ruido interno, se puede complicar un poco más el mapa legislativo. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que los matices están, que las diferencias existen, el tema es cómo las conducís, cómo se conducen esas diferencias. Bueno, nos vamos a una pausa, Lucila. Sí, señor. Al regreso vamos a charlar con Nicolás voy a decirlo mal. Bodskin, perdón, Nicolás, y eso que lo había practicado a tu apellido. Y con Alejandra Barzani. Tema: restricción de venta de pasajes sin cuotas y de hoteles, paquetes turísticos al exterior. Todo esto después de la tanda. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales de domingo. Estamos con Nicolás Bodskin, es economista y docente, y Alejandra Barzani, de la Asociación de Agencias de Turismo de Pequeñas y Medianas Empresas. Nicolás, Alejandra, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, antes de meternos en el tema puntualmente, tiene que ver, como decía Lucila hace un ratito nada más, con la decisión por parte del gobierno, específicamente el Banco Central, de prohibir las ventas en cuotas cuotificadas a través de las tarjetas de crédito de viajes y servicios al exterior, por el tema de la restricción, por los pocos dólares que tenemos en la Argentina y cómo se necesitan para otras cosas. Cande Boto nos va a traducir esto en números bien concretos. Cande.
Bien, sí, recordemos entonces en este contexto donde lo que se está buscando es cuidar a las reservas, vamos a hacer foco justamente en la cuenta turismo. No quiero que se pierdan con los números porque sé que es un gráfico medio complicado. Veamos la tendencia, ¿no? La línea roja es justamente cuántos dólares se van por turistas argentinos en el extranjero y la línea verde es cuántos dólares entran de turistas en nuestro país. Y la rayita de abajo es justamente el saldo, cuando está por abajo del cero, negativo. Vemos en los 90 justamente la tendencia a que haya más gastos en dólares de turistas argentinos en el exterior que lo que hay de ingreso de turismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, con la apreciación cambiaria, digamos. Estamos al fin de la convertibilidad, un peso muy fuerte, lo que quiere decir que es más barato para los argentinos viajar afuera, entonces esa balanza comercial es negativa, se van dólares hacia afuera. ¿Cuándo cambia? Bueno, la crisis de 2001, obviamente, el fuerte proceso evaluatorio que se empezó ahí, y ahí se netean, digamos, vamos más llegando a cero a esa balanza o a ese déficit en la balanza de turismo. Se netean ese empate, digamos, ¿no? Empate, digamos. Lo que rescató River en el gigante de Arroyito. Exacto. No sabía que se decía así. Muy bien. Y cuando vamos justamente a la crisis, se mantienen empatados y después hay un proceso que cambia radicalmente en 2015, también a partir de la apreciación cambiaria, que es básicamente la decisión que tomamos cada uno y cada una cuando decidimos viajar afuera, qué tan caro o qué tan barato nos es en relación al poder adquisitivo de nuestros salarios, que son en pesos, así que es al poder adquisitivo del peso en relación al dólar. Vamos a hacer foco en esto, en el salto que hubo en 2015, donde el cambio de la tendencia se da en 2018, ¿no? Vemos, la tendencia viene alcista y el cambio se da en 2018, donde empieza justamente el proceso de devaluación del peso con las corridas cambiarias, con el ingreso del Fondo Monetario Internacional al país otra vez y todo lo que ya conocemos que es historia conocida. Las barritas siguen para abajo y la crisis del 2020, con todo el cierre de fronteras y demás, obviamente que achica muchísimo. Exacto, no solo lo que se gastamos afuera, sino también lo que se gasta adentro. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué vienen también a esta medida a cuidar las reservas? Bueno, ahora que se está flexibilizando más, que vuelva la tendencia de subir ese gasto en dólares de turismo argentino en el exterior. Se venía además el famoso Black Friday, como se promocionaba, que tenía que ver con cuotas, que tenía que ver con la opción de sacar pasajes, paquetes u hoteles más baratos. Sí. ¿Hay otra placa más, Candé? Sí, acá me parece importante aclarar, porque vos decías lo de Black Friday, que está buenísimo. No es que está prohibido, porque eran preguntas que llegan a veces frecuente, que era como, bueno, está prohibido viajar afuera. No, no es que está prohibido, sino que lo que se prohibió son las cuotas sin interés. Entonces eso desincentiva, digamos, la compra, porque obviamente que no todos tienen el límite en la tarjeta para poder pagar en una cuota y de última financiarlo con la tarjeta de crédito. Antes estábamos viendo ingresos, flujos de dinero. Acá estamos viendo personas, ¿no? Cuánto entra y cuánto sale de nuestro país. La barrita roja son los argentinos en el exterior y la barrita verde el ingreso de turistas. Estamos en el año 2021 y vemos cómo la tendencia... impresionante la diferencia. Impresionante la diferencia, exacto. Sí. Acá estamos viendo la cantidad de personas. Entonces se trata justamente de desincentivar el turismo en el extranjero para incentivar a través del previaje y otros programas el turismo nacional. Bien. Gracias, Cande. Nicolás, esto tiene que ver concretamente, volvemos, ¿no? Con los pocos dólares que hay en la Argentina y utilizarlos para lo que más se necesitan. Sí, de hecho, Cande lo dijo al principio, que las reservas netas del Banco Central están ahora entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. La cuenta de reservas netas es una cuenta no oficial, digamos, porque de las cuentas oficiales hay que restar una parte y distintas consultoras estiman distintas restas, pero calculamos entre 3.000 y 5.000 millones de dólares sobre las 42.000 que tiene el Banco Central ahora. Y solo para tener una idea, en el año 2022 hay 19.000 millones de dólares que van a ir destinados al Fondo Monetario Internacional y otros 19.000 en el 2023. Este año el superávit comercial es de 13.000 millones de dólares. No sabemos cuál va a ser el año que viene. Es probable que sea un poco más bajo. Efectivamente, faltan dólares. No alcanzan los dólares que hay para pagar al Fondo Monetario. Y acá es importante resaltar que esta medida del jueves se tomó casi en simultáneo con otra comunicación que tuvo un poco menos de repercusión en los medios de comunicación, que fue la facilitación, un plan de facilidad, una flexibilización de las restricciones para la importación de bienes de capital a dólar oficial. ¿Qué serían los bienes de capital? Las máquinas, los equipos para producir. Entonces,
Básicamente es una medida que facilita que una empresa pueda importar una máquina para producir. En ese sentido, lo que vemos es que el Banco Central está decidiendo, frente a los escasos dólares, a qué se destina. Simultáneamente dice, vamos a facilitar las condiciones para que las empresas compren máquinas para aumentar la producción y vamos a desincentivar el uso de esos escasos dólares para el turismo emisivo. Acá un dato importante. La economía argentina se supone que va a crecer 10% este año, es lo que se calcula. Obviamente es un rebote de un 2020 de caída. La industria está creciendo por encima de ese número. Y la industria argentina, cada vez que crece, crea mucho empleo, pero demanda muchos dólares como insumos. Entonces, si el país se queda sin dólares, no solamente dejamos de tener dólares para pagar cosas, para pagar importaciones, sino que dejamos de tener dólares para poder producir localmente. O sea, directamente lo que está en juego es la sostenibilidad de ese crecimiento. Exactamente. Okay. Por eso es que estas medidas están orientadas en este contexto de escasez de dólares. Medidas, como vos bien decís, Nicolás, en un hilo de Twitter que se hizo muy conocido, vayan a buscarlo si les interesa porque está muy claro explicado todo esto. Una medida antipática, sin ninguna duda. Ahora, ahí estamos viendo, para que puedan seguir a Nicolás. A discutir algo que me parece que lo vamos a utilizar después. Sí, porque yo te puse como favorito en este tuit, que para mí era el mejor de todo el hilo porque habla de lo que se podría hacer también, pero vamos a hablarlo en un rato. Alejandra, me interesa tu opinión como representante de, las agencias que venden estos pasajes, estos paquetes, estos alojamientos. Sí, primero te quería comentar, estaban mostrando ahí la diferencia entre el turismo receptivo y el emisivo. La realidad es de que están tomando en comparación meses donde estaba prohibido la entrada de extranjeros a la Argentina. Entonces eso es una estadística mentirosa, si nos ponemos a pensar. Es real teniendo en cuenta las medidas Es real, que había. pero mentirosa en el sentido... condicionada en ese ¿entendés? sentido. Está condicionada con que estaba prohibida. Esa placa que vemos ahí, eso que estamos viendo ahí. Esa misma. Bien. Es decir, hasta hace 2 meses no podían entrar los extranjeros, Claro. salvo que sea una persona residente en el exterior que venía por reagrupación familiar o venía por trabajo o venía por estudio. Eran los únicos que podían entrar, con permiso especial. Con un agregado. Nunca estuvo prohibida la salida. No, yo dije la entrada, por eso estoy aclarando. Para reforzar sí, esa claro, idea, claro. nunca estuvo salida porque legalmente nunca se pudo prohibir la salida del país. Claro. En ese sentido, igual es importante, todos los datos de 2020 y 2021 de todas estas informaciones son datos que hay que tomar siempre con pinzas, pues son años excepcionales en todos los casos, de personas, de dólares, todo. También los datos económicos ahí también son datos de 2020 y 2021. Siempre son datos pandémicos. Por eso. Ahora, Alejandra, ¿comprenden el fondo y la necesidad de esta decisión? ¿La entienden? Sí, pero entendemos. A ver, el tema es así. Acá, es decir, al que estás perjudicando, porque a ver, nosotros cuando vendemos con cuotas, primero que no vendemos todo el viaje en cuotas, no es que todos los pasajeros compran todo en cuotas. Hay mucha gente que paga en efectivo. Hay un porcentaje muy alto que paga en efectivo y en un pago. Justamente el que necesita pagar con cuotas, y no es que te paga todo el viaje, sino que te paga una parte, porque tampoco tienen capacidad con sus tarjetas de crédito para pagar todo en cuotas. Entonces, el que te va a pagar con cuotas, que te va a pagar una parte del viaje, generalmente es el trabajador, es la clase media. Que decir, y tampoco hablemos siempre, porque todos dicen pasaje a Miami. En todos lados veo que ponen, yo no voy a financiar un viaje a Miami. No va todo el mundo a Miami. Te podés ir a Brasil y ya estás hablando de dólares. Podés ir a Uruguay, a Chile. Y no son viajes que salen tanto dinero como saldría quizás ir a Europa o a Estados Unidos. ¿Cómo analizas esto, Nicolás? No, es cierto. A ver, cualquier medida económica tiene un impacto sobre algún sector y es absolutamente lógico que el sector se vea perjudicado por otras medidas. Eso es absolutamente coherente. No tienen, es lógico y por eso es una medida antipática no solo para quienes viajan, sino también para quienes trabajan en el sector. Eso es lógico. La cuestión central es, cuando analizamos el sector, tratar de ver cómo son los mecanismos de esos financiamientos. Ese financiamiento que efectivamente facilita que haya gente que pueda viajar, que si no, no podría viajar, y que facilita que haya sectores que tengan trabajo y empleados que tengan trabajo y agencias que trabajen, y eso obviamente es absolutamente legítimo. Es un mecanismo entero que se sostiene sobre la base del uso de las reservas del Banco Central. De un subsidio del Estado. Sí. Igual te voy a objetar algo, porque también otra cosa que estuve leyendo que escribían respecto a las cuotas. El Ahora 12 se utiliza únicamente para venta nacional. Está prohibido usarlo para ventas internacionales. Cuando vos, sacando 3 o 4 líneas aéreas, y olvidémonos de aerolíneas argentinas, ¿sí? Pero las líneas aéreas internacionales solamente hay 3 o 4 que vendían hasta 6 cuotas sin interés. El resto de las líneas aéreas te cobran interés, y el interés que estamos hablando anual es de un 55%, ni siquiera de un 43%. Primero,
Es decir, entonces, ahí también es como que había un concepto erróneo. Y todo lo que es la parte terrestre no se daba sin interés, se daba con interés entre el 50 y el 75%. Y cuando uno dice las plataformas online que ponen te doy 6 cuotas sin interés o lo que sea, no es así. Es decir, te están cobrando interés y tengo un ejemplo claro. Te lo ponen adentro del pasaje, vos no te enterás. Total, primero porque los pasajes se hacen por cuenta y orden de la línea aérea. No lo financia la agencia de viajes, lo financia la línea aérea. Pero la parte de lo que es hotelería, alquiler de auto, que eso sí lo financia la agencia de viajes, bueno, una plataforma importante, la más conocida. Es decir, me llama un cliente, porque tengo un caso específico, me dice, el mismo día que empezaba todo, me dice, ay Alejandra, me faltó alquilar el auto en Miami, me cobran por esta plataforma, me cobran 260.000 pesos y me dan, no me acuerdo si dijo, 6 cuotas sin interés o algo así. Y le digo, pero eso no es el reprecio. Le digo, dame 2, eran 8 o 9 de la noche. Le digo, espérame que me voy ya a la computadora y te miro. ¿Esa noche laburaste, Alejandra? Sí, yo imagínate, aparte no quería perder la venta, pero obviamente. obvio. Entonces me voy a la computadora y le digo, mira, yo te lo doy sin cuotas, pero te doy el mismo producto en 199.500 pesos. Es decir, 60.000 pesos de diferencia. Obviamente me lo terminó comprando a mí, ya lo facturé. A ver, ya Nicolás, cuando todo. escuchás esta lógica, pero sí, ¿entendés lo que reflexionás? decís? Que Sí. a veces mienten, es decir, te ponen como que algo es sin interés cuando en realidad... Bien. Es que eso es cierto. Los costos financieros están incorporados, no, o sea, aparecen como ocultos, no los ves, pero lo más grave de todo acá es que los dólares al contado los pone el Estado en todas estas operaciones. El Banco Central pone todos los dólares juntos. Las empresas tienen sus comisiones, sus costos financieros. Hay una estructura múltiple entre tarjetas, bancos, agencias, etcétera. En cada caso es diferente. Seguramente las grandes tienen una estructura diferente que las pequeñas. Eso es bastante claro. Pero todos los dólares los ponga el Estado. Si vos pagás en dólares, en cuotas si vos pagás algo en cuotas sin interés, y el dólar va necesariamente en una economía como la Argentina devaluándose, depreciándose poco a poco, los dólares que vos pagás terminan siendo menos. Claro. Porque si vos pagaste una cuota de 10.000 pesos todos los meses, hoy 10.000 pesos son ciertos dólares, dentro de 12 meses esos 10.000 pesos van a ser menos dólares. Claro. Pagaste menos dólares, pero el Estado los puso todos de al entrada, principio. en una cuota, digamos. ¿Cande? Sí, yo quería aprovechar para preguntarle a Nicolás cómo veías, digamos, el 22 de diciembre, ¿no? En este marco de medidas cada vez más antipáticas, cuando hay menos reservas. Bueno, el 22 de diciembre está el pago al Fondo Monetario de casi 1.900 millones de dólares si no se consigue un acuerdo antes. Yo tengo la sensación de que el Banco Central debe haber hecho estas estimaciones antes de sacar estas medidas. No las publicaron, pero entiendo que estas estimaciones están. Y con el tiempo que falta para el 22 de diciembre, yo tengo la sensación de que está presentado un panorama como para poder llegar a ese pago sin mayores sobresaltos que esto, digamos. Claro. Yo entiendo eso, pero por eso justamente esas medidas se toman ahora y no se toman antes. Alejandra, busqué un par de números, decime si son correctos o no. Entre el 70 y el 80% de los viajes al exterior se cuotean. Esto es lo que leí en varias notas de estos días que dieron algunos agentes de viajes. Que va a bajar la facturación un 50% por esta medida y que va a haber reducción de frecuencias hacia Argentina porque van a venir menos turistas extranjeros al país porque va a haber menos aviones yendo y viniendo. ¿Compartís este panorama? Acá te lo voy a dividir en varias partes. Bien. ¿Sí? Tema que pueden venir menos turistas. A ver, si los aviones no salen llenos, por ende, las líneas aéreas van a tender a reducir su frecuencia porque van a querer salir llenos. Si una línea aérea tiene vuelos todos los días y sus vuelos le salen todos a la mitad, ¿qué va a decir esa línea aérea? Y saco 5 vuelos por semana, pero para que me salgan prácticamente llenos y 2 días no te saco vuelo. Eso haría que así como que también volverían, en vez de volver 7 vuelos, volverían 5, entonces te vendría menos gente. Eso tema 1, ¿sí? Es decir, igual todo eso hay que verlo, porque es todo incierto, no se sabe lo que va a pasar. Claro, son especulaciones. Son especulaciones, totalmente. Ahora, con respecto al porcentaje, vos tenés acá que dividirlo en 2 partes. Vos tenés, por un lado, 2 o 3 empresas grandes. Los 3 monstruos, digamos. Los 3 monstruos que venden con tarjeta. ¿Sí? Porque esta es la realidad. Venden toda su operatoria es con tarjeta y si vos no tenés tarjeta, es decir, es como que no ni podés cerrar la operación.
En cambio, vos representás a las pymes, a la agencia por ahí que del Que es barrio, lo que que yo te conocés, hablaba, que te llama. del barrio, del pueblo, porque nosotros tenemos agencias en todo el país. ¿sí? Claro. En todas las provincias, entonces, digo, del pueblo, es decir, que tenés una atención personalizada, donde nosotros podemos hacer un mix de venta. Porque, por eso es lo que yo decía, nosotros sí trabajamos con la gente, con el laburante, que quizás no tiene el cupo para pagar un viaje entero con tarjeta, pero que de pronto un viaje que sale 200.000 pesos, capaz que esa persona dice, mira, ¿sabés qué? Yo dispongo de 100.000, pero los otros 100.000 no los tengo, pero si los financio por mi sueldo, yo podría hacerlo. ¿sí? Claro. Entonces lo que hacen es un mix. Y la ventaja que tienen aparte, cuando compran a través de la agencia de viajes PYME, de que, viste que cuando vos reservás los pasajes aéreos, es decir, no podés poner 2 tarjetas para un solo pasaje. Ujú. Pero si vos comprás a través de... Lo que vos sí podés hacer es, si vos suponete, un grupo familiar, 5 personas, si vos tenés 4 tarjetas de crédito, yo te puedo hacer un pasaje con cada tarjeta. Bien. Entonces, pero esas son las cosas que ahora se está pierden claro. y que por que supuesto se que hacen estarían perder clientes. perdiendo. A ver, la última pregunta. A ver, Marce, si podemos volver a poner el tuit de Nicolás, que me parece que hay un punto, es una pregunta bien específica, muy concreta, porque él hace referencia en ese tuit, insisto, que publicó Nicolás, que recién hace un Yo lo tengo acá ratito escrito, ahí está. en pantalla. Dice, seguramente haya mejores herramientas, menos antipáticas y que tocan bolsillos más gordos para contrarrestar la escasez de dólares, pero que requieren otros compromisos políticos. Si una política se toma muy fácilmente es porque muy jugada no es. ¿Nos explicas el sentido de esto y sobre todo eso siempre es tentador que los bolsillos más gordos son los que más sacrificio hagan? Y solo por dar un pequeño ejemplo, Sí. el gobierno en ningún momento ha puesto en discusión seriamente la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario. El gobierno dio marcha atrás en Vicentín, que implicaba tener el control de parte del comercio exterior y tener mayores herramientas para intervenir. Hay un montón de medidas que podrían tomarse que son claramente políticamente más complicadas, políticas por lo menos que requieren algún tipo de compromiso con la oposición o con otros actores, que no pueden salir de un día para el otro como una resolución del Banco Central y que ni siquiera sea explicada, que podrían quizás tener un efecto en términos de la restricción externa más fuerte, pero obviamente eso implica un escenario político diferente que no sé hasta qué punto el gobierno no quiere o no puede. Volvemos a la charla anterior de los acuerdos y los consensos. Por eso, digamos, esta claramente es una medida que se toma con facilidad. Claro. Bien. Nicolás, Alejandra, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a los dos. Ojalá hayamos llevado un poquito de claridad sobre este tema. ¿Vamos con Lu? Nos vamos con Lu Bertoia porque nos mencionaba una decisión muy importante respecto de una de las causas que tenía allí en observación a Cristina Fernández de Kirchner, Otesur y los sauces. Bueno, ¿eso está cerrado ya definitivamente? ¿Ese sobreseimiento queda firme? No, bueno, lo que conocimos el viernes fue la decisión de 2 de los integrantes del Tribunal Oral Federal 5, Daniela Obligado y Adrián Grunberg. Digo 2 porque, bueno, la tercera integrante votó en disidencia, Adriana Paliotti. Ahora la clave pasa por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Y acá vemos a las personas que van a tener la decisión sobre el futuro de 2 de las causas más importantes que tiene Cristina, ¿no? Bueno, Otesur y los sauces, Sí. que va a llegar, porque bueno, entendemos que el fiscal Velasco va a apelar O sea, la si decisión. se sostiene el sobreseimiento o se reabre, digamos. Exactamente. Tienen Otesur y los sauces y tienen el memorándum con Irán. Sí. Ahí estábamos viendo en pantalla a los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación. Barrotavenia, Figueroa y Petrone por un lado y Ledesma por el otro. ¿Por Bueno, porque en estos días va a haber una rosca judicial enorme que tiene que ver con la presidencia de la Cámara Federal de Casación. Recordemos que hoy por hoy ese cargo lo ocupa Gustavo Hornos, muy criticado porque Sí, es claro. uno de los jueces Que juega al se- pádel con Macri. No, él no jugaba No, al pádel. él charlaba porque era amigo Sí. de la vida. Él tenía un conocimiento previo, iba a verlo a la Casa Rosada y alguna vez fue a Olivos. La discusión es, bueno, ¿quién lo reemplaza a Hornos? Hay 2 candidatos, ¿sí? Uno por un lado está Alejandro Slócar, presidente de la Sala 2, y el otro candidato es Daniel Petrone. Ah, El dato- ahí está, claro, ahí está Petrone. Por eso decimos, bueno, entra Ledesma, ¿sí? La Si pregunta- sale Petrone. Porque si Hornos se reincorpora a su sala, bueno, la casación tiene 4 salas, ¿no? Entonces Hornos
tiene que volver a su sala, que es la sala 4. Y ese lugar ahora lo ocupa Ledesma. Entonces Ledesma tendría que ir a la sala 1. Claro. Bueno, es una calecita, Un pero rompecabezas. Claro. Bueno, sí. Otro rompecabezas. ¿Cómo está la rosca, no? ¿Cómo está la rosca? Y esta va a ser una pelea fuerte porque hubo una disputa muy fuerte durante todo el año en este tribunal, justamente por las reuniones con Macri, y además que no se reunieron todos los jueces juntos, porque un poco lo que le iban a plantear a Hornos si se reunían es qué vas a hacer con tu presidencia, Y ¿no? el escándalo con Bien. Geminiani y demás, que recuerdo con el mensaje. Hay como un lío bastante importante, Hay ¿no? un lío muy importante. Bueno, Geminiani hubo algunas novedades, entre otras cosas, las dos juezas de la casación, Ana Figueroa y Ángela Ledesma. Las dos que están ahí. Las dos que están ahí, las dos le declararon en contra, hablaron de su maltrato hacia las mujeres. Así que bueno, Geminiani, la situación siempre es complicada. Gracias, Lu. Gracias. Bueno, rosca por todos lados, pero está bien, así se construyen... La rosca política, como los el libro consensos. de la invitada del otro día, de Y Mariana no- Gené. Sí, pero lo que nos moviliza son los conflictos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, tenemos más desiguales todavía. Bien. Bueno, muy bien, estamos cerrando desiguales, pero todavía mucha información en la mesa. Todo es de Negri. Que Tenemos que sacarnos hoy. una foto Está muy después, bien, sí. los 5, así, mirá. Congelamos, El día vamos a Ahí hacerlo. estamos. En fuera de aire estaba circulando acá otra interpretación que no sé por qué no la conversamos antes respecto de la carta de Cristina, que es el sí de Cristina. El sí de Cristina, sí. Hay que ver justamente mañana cómo van a reaccionar los mercados, porque era algo que se venía pidiendo desde los mercados. Decir, bueno, Cristina va a apoyar este programa plurianual, va a estar de acuerdo con estas metas, va a estar de acuerdo con subsidios sacar subsidios energéticos, digamos, Sí. que fue tan intensa esa discusión el año pasado y en tantos años de la Argentina. Bueno, si se lee como un sí, va a ser un buen día para los mercados mañana. Bueno, Hay que estar atentos, mirá vos. Mañana no hay desiguales, el martes vamos a Sí, analizar a todo, mí ya aviso estar esto. atento a los mercados ya me molesta. ¿Cómo? digo, ¿no? Ese Hay que país levantarse es- tempranito. No. Sí. Yo recordaba que Guado de Pedro estuvo el jueves con 6 CEOs y las principales empresas españolas en Argentina, Telefónica, BBVA, Santander, empresas de construcción. Y justamente una de las líneas que bajó Guado de Pedro fue que no hay matices dentro del Frente de Todos respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es anticipó de alguna manera lo que después dijo la carta Cristina. Bueno, Lu Lu, Bertoia. esta semana... Bueno, mañana indagatorias a los policías por acusados por el encubrimiento en el caso Lucas González. Y bueno, se esperan definiciones del juez federal Martín Baba, que ya, digamos que no tiene excusas para resolver la situación procesal de Mauricio Macri, porque el viernes terminó de recibir todas las declaraciones que había pedido el expresidente y que faltaban. Bueno, muy bien. Nos tenemos que Sí, estoy ir. un poco enojado hoy, sobre todo con la producción. ¿Por qué? Porque no hicieron a tiempo, no sé si me mintieron, pero no vamos a tener el Zoom con Marco Rubén en un día histórico. Que se había prometido. No por el empate, porque se celebran empates. Pero Pero, perdón, ¿ganó goleador algo histórico- Central? Goleador Digo- histórico. No celebramos empate. Ah, goleador entonces ganaron histórico. empatando. Goleador histórico del club. Pero en todo caso hablemos con Gallardo, que salió campeón River. Digo, Bueno, y soy hincha Huracán, pero esto ¿no? Pero pasó bueno, hoy, qué sé yo. la noticia está en otro lugar, Bueno, Caruso. Nos vamos, ¿eh? El martes 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Mañana hay fútbol aquí en la televisión pública. Que tengan un buen fin de domingo. Adiós.